Pero el Señor así lo quiso. Y es porque el Señor sabía que en medio de la alabanza suceden cosas maravillosas. Y que el gozo del Señor es nuestra. Ay, y ya se sentaron los hermanos. Yo me quedo de una vez acá. Amén. Yo quiero que abra su Biblia, por favor. Así, con ese sentir de alabanza. Yo me siento muy honrada siempre cuando Dios me da la oportunidad de poder compartir la palabra. ¿Sabe que la palabra tiene un peso tan grande? Aleluya. Un peso de gloria para quien la recibe, pero un peso de responsabilidad para quien la da. Amén. El libro de Lucas, el capítulo 4, cuando usted lo tenga, me confirma con un fuerte amén. Yo me gozaba porque mientras hermana Lucy estaba dando la clase, ella habló sobre que el Señor no nos dejaba huérfanos. Es que no estamos huérfanos. La palabra dice que el Señor mandaría al Consolador. Cuando todos lo tengan, libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Amén. Damos lectura, aleluya, a la palabra en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y hermoso Espíritu Santo. Por favor, ayúdeme usted a leerlo en voz alta. Jesús, dígalo más fuerte. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Señor, estamos sedientos de tu palabra. Lo que usted sabe que necesitamos el día de hoy, lo que su pueblo necesita, lo que yo necesito. Aquí estamos, Señor. Queremos vaciarnos de nosotros para llenarnos de ti. Que tu palabra ministre nuestra vida. De tal manera, Señor, que nuestro corazón se ablande para poder recibir tu palabra, Señor eterno. Que nuestro corazón, Señor, sea esa tierra buena que está dispuesta a recibir la semilla para poder producir fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Señor, que nada ni nadie robe la semilla de tu palabra, de que va a caer en nuestro corazón. Queremos, Señor, estar abiertos a lo que usted tiene para nosotros en este día. Y una vez más te daremos gracias porque siempre te acuerdas de nosotros. Hoy nos presentamos como menesterosos delante de tu presencia. Hambrientos estamos, sedientos estamos. Y tú eres el pan de vida. Tú eres la fuente de agua inagotable. Gracias te damos porque nos extiendes la invitación de acercarnos a la mesa. Permite que nosotros, que tu pueblo, aún los amigos que están con nosotros en este día, puedan ser bendecidos a través del mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede usted tomar asiento. Quiero leerle nuevamente este versículo. Versículo muy conocido. ¿Cuántas veces no se habla de esto? Cuando hay bautismos, nos acordamos de este versículo. Lo citamos también, porque el Señor mismo dio el ejemplo acerca de llegar a las aguas del bautismo. Pero cuando vemos la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, dice la palabra que Jesús estaba lleno
Diga conmigo, lleno. Y así se llama el mensaje, llenos del Espíritu Santo. Antes, diga conmigo, antes de ser llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Durante ese tiempo, él no comió nada, dice la palabra. En otras palabras, estaba en un tiempo de ayuno, muy seguramente de oración. Y dice la palabra que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo antes de ser llevado al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches. Y dice la palabra que estando allí, al finalizar el tiempo, fue tentado por el adversario. Y en 3 ocasiones, según lo registra la palabra, le dijo, dice la palabra que después de esos días Jesús tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Después de 40 días, él tuvo hambre. Y viene, dice la palabra del diablo, que el Señor lo reprenda. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda cosa que le dijo, dice la palabra que lo llevó a un monte alto. El Señor, durante su ministerio en esta tierra, tenía el hábito de subir al monte, a estar a solas con el Padre. Pero en esta ocasión fue el enemigo el que lo llevó a un monte alto, y dice la palabra que le mostró todos los reinos de la tierra. Y en un momento, dice Lucas, le dijo, te daré toda esta potestad. O sea, te daré todo este poder y gloria de ellos, porque a mí, mire lo que él dijo, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, pero con una condición: si postrado me adorares. La tercera cosa que le dijo, dice la palabra que lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo, un templo que era alto, grande. Yo no me quiero imaginar estar yo en el pináculo del templo, porque si parada en una escalera siento que me caigo. Dice la palabra que fue llevado a Jerusalén, al pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate para abajo, tírate desde acá. Aleluya, yo sé que usted lo sabe. ¿Cuántos lo sabemos? Pero hay algo bien interesante en esto. En medio de todo lo que aconteció, que yo sé que usted lo sabe, hay algo que merece nuestra atención. Y es la forma en cómo se introduce Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Primero. Después dice que fue guiado por el mismo Espíritu que lo había llenado. Y después de eso, Jesús estaba lleno de escrito está.
el orden aquí sí importa. Y por favor no olvide esto, porque el orden sí importa. Yo quiero que usted repita conmigo: lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. El orden sí importa. Y por eso es que Lucas viene y lo resalta en que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pero lo tremendo es que estaba lleno antes de ir al desierto. Cuando pensaba en esto, pensaba en el ayuno. Nosotros casi siempre, con mucha secuencia, cuando nos apartamos en ayuno y en oración, es para estar a solas con el Señor en un momento de comunión, de oración, para buscar su presencia, para buscar la llenura. ¿Cuántos dicen amén? Pero con Jesús no pasó esto. Siempre que usted y yo nos apartamos, decimos: vamos a tener tantos días de ayuno, oración, porque anhelamos estar en comunión, porque anhelamos buscar la presencia de Dios, porque deseamos tener ese momento con el Señor, ser llenos del Espíritu de Dios. Pero me llama la atención que con Jesús no pasó esto. Ya Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y ya era guiado por el Espíritu de Dios antes de ir al desierto. Aleluya. Aleluya. ¿En qué momento fue lleno? Si nosotros siempre subimos al monte o vamos o nos retiramos porque sabemos que tenemos necesidad del Señor, pero con el Señor no fue así. Él ya estaba lleno antes de ir al desierto, antes de ser tentado. ¿En qué momento el Señor fue lleno? Y si regresamos un poquito atrás, en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 21, dice la palabra que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Pero mire cómo lo dice Lucas. No solamente Jesús fue bautizado, sino que estaba, ¿qué dice? Orando. No era solo él, dice que todo el pueblo se bautizaba. No estamos hablando de uno, no estamos hablando de dos, no estamos hablando de tres. Ahí había una cantidad grande de personas que estaban siendo bautizados. Pero dice la palabra del Señor que entre todos esos cientos, quizás no sabemos si decenas, centenas o miles de los que estaban ahí para ser bautizados, Jesús entró entre todos ellos. Y dice la palabra que cuando él fue para ser bautizado, estaba orando. Fue bautizado y orando ocurrió algo. Dice la palabra del Señor que el cielo se abrió, y cuando el cielo se abrió, descendió. ¿Qué fue lo que descendió? ¿Quién descendió? El Espíritu Santo descendió sobre él. Y dice Lucas, en una forma corporal. Aleluya. Aleluya. Como una paloma. Dice que vino. Y cuando vino el Espíritu Santo, yo quiero que usted se imagine eso. Jesús está entre las decenas o centenas o miles y todos se estaban bautizando, pero solamente el cielo se abrió cuando el Señor vino a las aguas del bautismo. Y cuando Él viene a las aguas del bautismo, entonces dice la palabra que estaba orando. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? ¿Qué es lo que estaba orando? No lo sabemos.
Pero la respuesta se manifestó literalmente porque los cielos se abrieron y dice la palabra que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vino sobre él en forma corporal como una paloma. Pero no solo se abrió los cielos, no solamente descendió el Espíritu Santo sobre él, sino que también se oyó una voz del cielo que decía: tú eres. Ahí fue una comunión directa del Padre con el Hijo. Era el Padre que se estaba dirigiendo a Jesús y le dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Habían quizás decenas, centenas o miles, pero solamente uno hizo que el cielo se abriera en dos y que el Espíritu Santo de Dios descendiera sobre él y que se oyera una voz, la voz del Padre reconociendo a su Hijo. Aleluya. Por eso es que usted y yo debemos anhelar por ser reconocidos por el Padre. La gente se desvive por buscar un reconocimiento humano, un reconocimiento literal, y no digo que sea malo, pero hay uno que no se consigue, aleluya, con esfuerzos humanos. Aleluya. Le dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Desde ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente fue lleno, sino que el Padre confirmó su identidad y su deidad cuando le dijo: tú eres mi Hijo amado. Y usted dirá: pero ¿por qué está diciendo esto? Porque cuando el Señor llegó al desierto, el Señor no llegó así nada más como usted y yo llegamos muchas veces. Él iba lleno del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, iba con identidad porque sabía quién era su Padre. Porque estando en el desierto, por ahí mismo iba a ser atacado. Por eso usted y yo tenemos que estar bien despiertos, porque muchas veces por donde el Padre nos confirma y nos afirma quiénes somos, por ahí va a querer el enemigo también atacarte y atacarme. Aleluya. ¿Cuánto estamos aquí? Aleluya. No voy a tardar mucho. ¿Qué fue primero? Pregúntele a la que está a la par suya. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero, hermano? La llenura del Espíritu Santo. El Señor fue capacitado para la obra del ministerio que iba a llevar a cabo. Después de eso, dice que el mismo Espíritu Santo que lo había llenado, lo llevó al desierto. Dice que fue guiado. Y por último, fue que el Señor dijo: escrito está. Llenura, guianza y palabra. Y en ese orden, porque aquí sí el orden altera el resultado. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted, pero no me la responda. O si quiere lo puede hacer también. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó ser lleno del Espíritu Santo, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó ser guiado por el Espíritu Santo antes de ir al desierto y antes de ser tentado, usted y yo no lo necesitaremos. Aleluya. Si Jesús necesito, y esto me conmovió tanto porque a veces nosotros pensamos, y por eso la palabra dice: no es con tus fuerzas, sino que es con el poder del Espíritu Santo. Y si Jesús
El unigénito del Padre necesitó ser lleno y necesitó ser guiado. Usted y yo tenemos un 9:11 en eso. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Y necesitamos la palabra en nuestras vidas. Un creyente victorioso es aquel que va a entender que para poder soportar el desierto y para poder vencer la tentación, incluso dice la palabra que aún para ser un ministro competente, primero debe estar lleno del Espíritu Santo más que de conocimiento. Oye, pero usted está muy serio. Porque aquí nos gusta mucho el conocimiento. Pero aquí había un orden. Para que un creyente sea victorioso, debe entender que para soportar el desierto y para vencer la tentación y para ser un ministro competente, primero debe estar lleno del Espíritu Santo más que de conocimiento, porque la letra mata, pero el Espíritu de Dios vivifica. Y Pablo entendió esto, por eso en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 4 y 5, y él dijo: miren, tal es la confianza que nosotros tenemos mediante Cristo para con Dios. Y sigue diciendo: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Y sigue diciendo Pablo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino que del Espíritu. Y ahí es donde usted y yo pronunciamos mucho ese versículo, porque la letra mata y es fatiga de la carne, pero el Espíritu de Dios vivifica. Pablo tenía conocimiento, Pablo tenía letra, Pablo era alumno de Gamaliel, Pablo era fariseo entre los fariseos, Pablo era un conocedor de la ley, pero aún era un perseguidor. Aleluya. Porque no entendía. Y no entendía porque le faltaba el que da vida a la palabra. Esa palabra que en cierta manera la conocía, porque por eso la palabra dice que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Déjeme decir que la palabra es muerta si no es vivificada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted y yo necesitamos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra que el Señor se le reveló a Pablo rumbo a Damasco. Usted lo sabe, quedó ciego por 3 días. Y dice la palabra del Señor que Ananías fue enviado por Dios a Pablo para que recobrara la vista, pero no solamente para que recobrara la vista, sino también dice que Ananías fue enviado ¿para qué? Para que fuera lleno del Espíritu Santo. La gente en este día, hay muchos cristianos que no quieren ser llenos del Espíritu Santo. Queremos recobrar la vista. Queremos ver los beneficios del Señor, las bendiciones del Señor, pero no queremos la llenura del Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando Ananías recibió la orden de Dios, lo que el Señor le dijo: mira, ese es un instrumento útil, pero primero para que sea útil el vaso, va a tener que recobrar la vista, pero después de que recobre la vista va a tener que ser lleno del Espíritu Santo. Y hay en muchas iglesias que ya no se predica de eso, incluso ya ni se cree. Aleluya. Y si hay alguien aquí que no cree en eso, déjeme decirle que eso es real. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo fue real en Jesús y también es real en aquellos que creen a su palabra, porque su palabra así lo dice.
Y dice la palabra que cuando Ananías llegó, ya Pablo estaba en oración como Jesús. Antes de que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo del Señor, antes que fuera bautizado, dice que estaba orando. Y Pablo también estaba orando. Y aquellos que estaban en el aposento, aposento alto, que estaban haciendo unánime, orando. Hay un poder en la oración grande. Y cuando llegó, dice que dijo: mira, Pablo, hermano Pablo, el Señor me ha mandado, y le dio el mensaje. Y el Señor me dijo que pusiera la mano sobre ti para que recobrara la vista. ¡Fum! Porque el que iba enviado estaba lleno del Espíritu Santo también. La iglesia necesita pedir eso. Los líderes necesitamos pedir eso. Los servidores necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo para poder predicar efectivamente la palabra. Aleluya. ¿Qué pasó cuando fue lleno del Espíritu Santo Pablo? Dice el libro de Hechos capítulo 9 versículo 18 que al momento, después de que vino Ananías y le dijo: mano Pablo, recibe la vista y recibe la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra que en ese momento se le cayeron de los ojos las escamas. A ver, nosotros andamos así, mire, con escamas. Puede ser que alguien aquí ande con escamas hoy, que son obstáculos, es un velo que a veces nos impide ver. Estamos cerca de la bendición y tenemos la palabra y conocemos la palabra, pero hay un velo que todavía nos está impidiendo ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Déjeme decirle que así como el Señor lo hizo con Pablo, lo quiere hacer con usted también. Aleluya. Se le cayeron, dice, en el momento se le cayeron las escamas, pero no solo pasó eso. Cuando usted sigue leyendo, dice que después que se le cayeron las escamas, recibió la vista. Después que recibió la vista, dice que vino aquel que estaba tirado y que estaba postrado, dice que se levantó. Y después que se levantó, dice que fue bautizado. Después que fue bautizado, dice que comió alimento. Después que comió alimento, dice que recobró las fuerzas. Después que recobró la fuerza, fue discipulado porque estaba con los otros discípulos. Y después de eso, dice la palabra que enseguida predicó a Jesucristo en la sinagoga. Y esto respondió mi respuesta. Porque es que a veces nosotros todo el tiempo estamos en el piso. Porque es que a veces los creyentes no pasan del piso. Nunca subimos del primer nivel. Subimos un escalón y volvemos a bajar. Subimos 2 y bajamos 3. Aleluya. Y ahí caería aquel canto que dice: caigo y vuelvo, caigo, vuelvo y caigo. Todo el tiempo estamos caídos. Aleluya. Pero cuando las escamas se caen y recobramos la vista, dice la palabra del Señor que debe surgir algo, porque es que el Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo no crea que es así, que está quieto. No, el Espíritu vivifica. Porque la palabra es vida y dice, y la letra mata, pero el Espíritu dice que vivifica cuando recibimos esa palabra en el Espíritu de Dios. Se levantó, fue bautizado, comió, se alimentó, recobró fuerzas, dice la palabra de Dios, fue enseñado y después, mire, no aguantó. Porque es que cuando alguien está así, prendido, y no se confunda cuando yo digo prendido, porque le voy a decir a qué se refiere, me refiero con eso de estar prendido. No pudo aguantar, dice que vino y empezó a predicar, y eso impactó tanto que dice que la gente, cuando lo empezó a ver en las sinagogas predicando a Jesucristo lleno del Espíritu Santo de Dios, dice que la gente decía: pero ¿y ese no es Saulo? ¿Ese no es el perseguidor? ¿Acaso no es ese el que había sido enviado para matar a los creyentes? ¿Y cómo es posible que ahora esté predicando? El perseguidor ahora es el que es el predicador. Porque hay cosas que solamente se hacen con la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que a veces hay mucho temor. Por eso es que a veces hay mucho miedo, hermano, en la iglesia. La gente no quiere predicar, tienen temor de hablar de Jesucristo. ¿No se ha preguntado usted por qué es que eso pasa?
Pero alguien que busca constantemente la llenura del Espíritu Santo no está quieto. A alguien tiene que hablarle de Jesucristo. A alguien tiene que testificarle. Mire, no necesita saber mucho, pero decirle a alguien: Jesucristo te ama, a mí también me amó, y mira cómo estoy ahora. Con eso que diga, hermano. Aleluya. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos. Aleluya. Quizás, porque hay veces dicen: no, de eso déjenselo a los evangelistas, eso déjenselo a los maestros, eso déjenselo a los pastores, eso déjenselo a los líderes. Eso no es lo que la palabra dice. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio. Oh, no, es que yo no estudié. Puede ser que usted no sea teólogo o estudioso, o quizá ni siquiera haya conocido de letra, pero si está lleno del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que lo llena, al cual la palabra dice que es el Espíritu de verdad, dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nos va a enseñar, nos va a capacitar. Y esto lo dijo Jesús: yo os he dicho estas cosas estando entre vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Y no solo eso, les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Amén. Así que con toda libertad dígale que está la par suya, no hay pretexto. Aleluya. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y usted y yo? Pero se lo voy a decir otra vez. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ay, parece que no está prestando atención. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Ahora mire que está la par suya, dígale: ¿y tú? Pero no se preocupe, que hoy Dios puede hacer algo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis hambrientos, sedientos, que yo lo único que tienen que hacer es beber. Aleluya. Porque es que cuando estamos en el desierto queremos salir victoriosos, hermano. Cuando estamos enfrentando la tentación, queremos ser vencedores en la tentación. Pero si no tenemos la misma necesidad de Jesús, si no tenemos la misma necesidad de Pablo de ser llenos, difícilmente vamos a poder vencer. Y es por eso que muchas veces sentimos como que el desierto se extiende demasiado. Nos quejamos en el desierto. Y a eso se refiere la palabra cuando dice en Efesios: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes más bien, dice, sed llenos del Espíritu. Termino. ¿Pero qué es ser lleno del Espíritu Santo? Yo sé que algunos están haciendo esa pregunta. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo, por favor no olvide esto, es una acción continua. Ser lleno del Espíritu Santo es una acción continua, no un evento único. Porque el bautismo del Espíritu es un evento único, pero la llenura es una acción continua. Hoy, ayer, hoy, mañana, pasado, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y hasta que Cristo venga. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Debemos seguir siendo llenos para mantenernos llenos constantemente. Pero ¿sabe qué significa ser lleno del Espíritu Santo también? Ser lleno del Espíritu Santo significa rendición, no posesión. Porque a veces lo confundimos.
Decimos, tómame Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es rendirnos. Es una rendición, no una posesión. No es tener más de Dios, sino que Él tenga más de mí y de ti. Porque a veces pensamos que la llenura del Espíritu Santo es tener más de Dios. Yo quiero más, yo quiero más. Y el Señor dice, ¿cómo que tú quieres más? Si yo soy el que pedí tu corazón. Fui yo el que dije, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es llenura del Espíritu Santo. No es que yo tenga más de Dios, porque sabe, por eso es que la gente se equivoca y piensan que la llenura del Espíritu Santo es tener más de Dios, y ahí es donde ya se empieza a caminar de diferente manera y ver a los demás de diferente manera. Porque tenemos un concepto equivocado. Mientras que la llenura del Espíritu Santo, aleluya, es que el Señor tenga más de mí. Que es que yo me vacíe de sí misma para ser gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es llenura del Espíritu Santo. Yo me vacío. Soy yo la que doy más. Soy yo la que muero. Soy yo la que mi mente es renovada. Aleluya. No es brincar, hermano. Ay, santo Padre. O hablar en lengua solamente. No, eso es una confirmación. Pero no es eso. Porque a veces se interpreta mal y está bien lejos de la verdad. Si piensa, porque si yo doy 3 zapatazos, diga, ahí está ¿qué? Pero entonces cuando salgo afuera sigo en la misma condición. No hay un cambio. Ahí hubo saber qué cosa, pero llenura del Espíritu Santo no hubo. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, ¿sabe qué hace? Te vacía de ti y dice, voy a depositar de lo mío. Te vacía de ti para afuera. Y te empieza a llenar de lo de él. Las obras de la carne van saliendo. Todo aquello que contamina al ser humano va saliendo. Y entonces viene el fruto del Espíritu. Para afuera. Y viene el Espíritu Santo. Entonces el alma se queda en medio. Y la carne no tiene otra más que someterse nada más. Aleluya. Ya se puso. ¿Dónde están los hermanos? ¿Están los hermanos aquí todavía? Yo le dije que ya terminaba, hermano. Lo que pasa es que esta parte es la más larga. Antes de decir escrito está, debemos estar llenos de la palabra de Dios. Porque la palabra vivifica. La palabra es viva y eficaz para cortar, para penetrar y para discernir. Pero el discernimiento no viene por una mente humana. Viene solamente por el Espíritu. Por eso la palabra dice que la palabra del Señor es útil. ¿Para qué? Es viva y eficaz para cortar, para penetrar y para discernir. Allí en lo más profundo. Llegó el tentador, donde el Señor, y al igual que Jesús fue tentado. ¿Usted cree que si Jesús fue tentado, usted y yo no vamos a ser tentados? ¿Habrá alguien aquí que tiene alguna, cómo se le llama cuando le exoneran exoneración de tentación? No creo. Porque si Jesús fue probado y fue tentado, y dice que fue probado en todo, la iglesia también va a ser probada. La iglesia también va a enfrentar la tentación. ¿Y qué es lo que va a tentar? Tu carne, mi carne, esa hambre, porque el tener hambre dice, y Jesús tuvo hambre. Habla de las necesidades humanas, deseo físico. ¿En qué va a querer tentarnos? En ofertas. Cuidado con las ofertas que le hacen, porque puede ser atractivo. A veces hay atracción a la riqueza material, a la posesión, al poder. Por eso fue que le dijo, mira,
Todo esto yo lo tengo y se lo doy a quien yo quiero, digo, pero con una condición: si me adoran. Y por eso es que la gente ha cambiado la gloria de Dios por un plato de potaje. Por eso es que a veces preferimos más las cosas de esta tierra que las cosas espirituales del Señor. Y por esa razón es que usted ve que muchas veces la iglesia está en un estado de enfermedad, a la cual el Señor le dice: despiértate, tú que duermes de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué va a tentarnos? Con nuestra identidad, como lo hizo con el Señor. Y sabe una cosa, te va a desafiar, porque con el Señor lo hizo. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí pues. Y si lo hizo con el Señor, lo va a querer hacer con nosotros. Por eso el que tenga oídos, oiga. Porque va a querer venir en contra de nuestra identidad. Si eres hijo de Dios, nos va a querer empujar a tomar decisiones que van en contra de su voluntad. Porque ya la voluntad del Padre estaba establecida sobre el Hijo, que tenía que dar su vida en la cruz del Calvario. Como cordero sería llevado al matadero. De la misma manera el enemigo va a querer venir y tentar en lo que Dios te ha dicho. Por eso usted ve que tenemos una batalla y dice: pero ¿a dónde está? Y no que eres hijo de Dios, y no que eres hija de Dios, y mira lo que está pasando, y mira lo que está haciendo. Pero alguien que está llena del Espíritu Santo, un hombre que está lleno del Espíritu Santo, una mujer que está llena del Espíritu Santo, como está lleno del Espíritu Santo, va a venir y decir: escrito está. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es que él iba a vivir por la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir por la palabra de Dios sobre todas las cosas. Por eso es que si Él lo dijo, dice la palabra, si ya Él lo dijo, ¿habrá alguien que se oponga en contra de lo que Dios ya ha establecido y ha dicho para su vida? Si Él lo dijo, así va a ser. Y la iglesia, usted y yo, tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios sobre todas las cosas. Porque lo que verdaderamente es importante en la vida depende de Dios, de sus planes y de sus propósitos, más que de los nuestros. Porque nuestros planes pueden fallar, pero los de Dios nunca van a fallar. Pero después le dijo: ¿sabe qué? Vete. Primero le dijo: escrito está. Pero ya la segunda vez le dijo, porque a veces usted y yo vamos a tener que tomar autoridad, hermano. Vino y le dijo: vete, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el Señor sabía que su reino no era de este mundo terrenal, sino más bien un reino, no solamente que Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él lo dijo. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Pero había un reino que quería establecer en los corazones de aquellos que iban a creer en Él. No era un reino literal. Era un reino que consistía en el corazón de aquellos que creen. Y por último le dijo: dicho está. Como que no es refutable: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Yo terminé ya. ¿Vio? Hoy usted se va a ir temprano. ¿Pero qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer para ser lleno? Y hoy se hablaba de la obediencia. No una obediencia a medias. Como decía, y se me quedó esa palabra, una obediencia en la que se ensanche nuestro corazón. Que Dios lo ensanche. ¿Qué necesito para ser lleno? Una búsqueda diaria. Usted y yo no vamos a ser llenos del Espíritu Santo si pensamos que solo los domingos vamos a venir a buscar a Dios. ¿Y usted sabe que hay gente que así les gusta solo los domingos? Perdóneme si hay alguien aquí. Y a veces ni siquiera los domingos.
Porque a veces venimos a ver cómo está vestido el hermano, los zapatos que tiene, la ropa que tiene que estar, y dije, ay, hoy no cantar, ay, mire, ay, no, no me gustó hoy. Así no va a haber llenura. Y cuando venga la prueba, se va a quedar postrado en el desierto. Y cuando venga la tentación, no va a poder resistir. Porque para ser lleno se necesita de una búsqueda diaria. Para ser lleno se necesita de que evidenciemos resultados visibles. ¿Usted sabe que la llenura del Espíritu Santo se ve a través de los resultados? Una persona que llena del Espíritu Santo se ve, wow, uno dice, espérate, mira, que la hermana tenía un carácter que nadie le podía decir nada, pero algo le está pasando a esa persona. A esa persona está buscando. Esa persona sabe que se está rindiendo. Aquí, hermano, no, aquí no pasa eso, porque aquí todo el mundo se saluda. Aquel hermano que no saludaba y todo eso, mira, ahora ya saluda bien. Porque la llenura es algo que se evidencia a través de los resultados, a través de la sed de Dios, a través de la limpieza continua, a través de la oración constante y el rendimiento de nuestra voluntad. Póngase sobre sus pies, porque yo sé que ella como que no mucho cree cuando le digo que ya terminé. Yo estaba sentada en el comedor de mi casa. Y meditaba en esto. A veces nosotros somos como aquellos que se medican, le dan un tratamiento de 30 días. Pero le estoy poniendo un ejemplo sencillo. Y usted ve que el tratamiento era de 30 días y pasaron 6 meses y no se lo ha terminado. A veces nosotros solamente acudimos al Señor cuando estamos en situaciones difíciles. Pero la llenura del Espíritu Santo debe ser diario. Quizás esta palabra no sea para usted, pero yo sí la recibí para mí. ¿Por qué he pasado por desiertos? Porque estoy pasando por desierto y porque el día de mañana va a seguir el desierto. Entonces me di cuenta de que necesito ser lleno. Pablo lo necesitó. Alguien que está lleno del Espíritu Santo va a venir, la serpiente lo va a morder y no le va a hacer nada. Alguien que está lleno de Dios, a causa de su compromiso, Dios va a salvar a todos los que estén dentro de esa barca, porque todos los náufragos que estuvieron con Pablo era porque había uno que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí que necesita eso? Levante la mano aquel que lo necesita. ¿De verdad lo necesita? Yo lo necesito, hermano. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, pueblo. Porque van a venir, así como van a venir desiertos, van a venir tentaciones. Y la causa por la que ha caído tantas veces repetitivamente ha sido por eso. Todo lo que levantaron su mano, manténgala en alto. Manténgala bien en alto. Quédese así con su mano en alto. Y si la palabra ministró su vida como lo hizo conmigo, empiece a pedirlo. Que a veces nos ganan nuestras emociones, nos gana nuestro carácter. A veces damos más lugar a las obras de la carne más que al fruto del Espíritu.
enojos, iras, contiendas, disensiones. Hay tanta cosa. Y mientras pensaba en esto, yo decía: Señor, ayúdanos, ayúdame a mí, ayuda a tu pueblo. Empiece usted ahí a orar, porque el Señor quiere hacer algo. Y si hay alguien aquí que se quiere reconciliar con el Señor o que quiere aceptar al Señor Jesucristo, venga rápido al altar. Pero si alguien se siente que siente, porque eso se siente, hermano, que han pasado días, ha pasado semanas, hay gente que han pasado meses y ya no sienten nada. Ya no hay deseo de orar, no hay deseo de congregarse, no hay deseo de oír palabra, ya no hay deseo ni de saludar a nadie. Algo está ocurriendo, pero el Espíritu vivifica. ¿Habrá alguien que quiera pasar aquí al frente? Venga rápido, vamos a hacer estamos a muy buen tiempo. Venga rápido, venga, porque yo también lo necesito. Yo necesito, aleluya. Jesús estuvo 40 días, hermano, en el desierto. Yo me ponía a pensar: Señor, ¿qué irá a venir mañana? ¿Qué irá a pasar de aquí a un mes si tú nos das vida? ¿Estaré yo preparada para poder resistir? Me hacía esa pregunta. Acérquese. ¿Estaré preparada? Por eso Pablo dijo: no es por una competencia personal, dijo Pablo. Somos competentes porque el Espíritu de Dios, Él es el que nos hace competentes, iglesia. Una iglesia viva es una iglesia que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando digas la palabra, esa palabra se va a hacer vida. Aleluya. Usted que está ahí en su asiento, si se siente bien ahí, pues ahí esté en comunión. Si quiere arrodillarse ahí en su silla, hágalo también. Estamos por orar para despedir. Aleluya. Empiece usted a orar ahí, porque es usted que tiene que pedírselo al Señor. Dile: Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de tu ayuda, Espíritu Santo. Yo necesito de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que había de venir, dice su palabra. Si alguien de la persona que está aquí al frente va a aceptar al Señor Jesucristo, por favor repita esta oración. Esta oración es bien importante. Y si alguien también no se siente muy seguro y hoy quiere reafirmar este compromiso con el Señor, repita conmigo: Padre, aquí estoy. Estoy delante de tu presencia. Y yo te pido que por favor me perdones y me recibas. Hoy quiero entregarte mi corazón. Hoy quiero rendirte mi corazón. Hoy quiero aceptarte como dueño y salvador de mi vida. Yo te pido que me perdones, que me limpies y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que dio su vida
en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy yo te acepto y te confieso como dueño y Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, oramos en este momento. Si usted quiere orar conmigo, lo puede hacer. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Dios eterno. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerda que tú, siendo el Hijo de Dios, aún tú mismo fuiste lleno del Espíritu Santo. Fuiste guiado por el Espíritu Santo. Necesitamos eso en medio de tu casa, en tu iglesia. Vivifica a tu pueblo, Señor. Vivifícanos a nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Haz algo, yo no sé qué es lo que ha apagado ese fuego que estaba ardiendo, pero necesitamos hacer algo. Necesitamos venir con rendimiento a los pies de Cristo. Decirle: Señor, yo necesito de eso. Yo necesito ser vivificado por tu Espíritu, por tu palabra. Señor, haz algo en la vida, Señor, de mis hermanos que pasaron, pero también en la vida de quienes están ahí sentados. Muchas veces nuestro silencio habla más que 1000 palabras. Muchas veces nuestro silencio, Señor amado, Señor, evidencia que hay una necesidad en nuestro corazón. Allí donde estás tú, que escudriñas todo, Espíritu Santo, ministra cada vida, ministra cada corazón. Padre, y no permitas que alguien salga como llegó. Señor, que alguien salga con algo diferente en este día. Que si está atravesando un desierto, Señor, hoy pueda comprender que no es con ejército, no es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que quizás está siendo tentado y se está sintiendo vulnerable. Señor amado, tu palabra dice: resistid, y solamente podemos hacerlo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Mira aquel que está desanimado, mira el que está desalentado. Dios, haga algo hoy usted en la vida de su pueblo. Desde que entré por esa puerta, hermano, se sentía. Aún había una batalla para poder recibir la palabra. Porque usted y yo debemos entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Porque debemos entender que la palabra dice que ahí el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y que la batalla que está librando no es una batalla humana, sino es espiritual. Y solamente con las arras del Espíritu de Dios vas a poder vencer. Por eso clama, pueblo, clama, clama, clama. Si hay intercesores en este lugar, clame. Clamen, porque Dios necesita vivificar a alguien hoy. Alguien no puede salir de este lugar. Alguien necesita salir diferente, renovado de este lugar. Alguien necesita ser despertado. Tú que estás ahí en tu silla, oh aleluya, clama, 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 gime, clama, 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 clama. Porque hay cosas que se pelean en los aires. Porque es que el enemigo no te quiere ver en victoria, debes saberlo. El enemigo lo que quiere es verte con la cabeza abajo. Lo que quiere es verte derrotado. Y por eso tú te das cuenta que tienes esa batalla todos los días. Siempre la misma batalla. Pero hoy Dios te ha dado la respuesta.
Oh, lo que dijo el Señor, y una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es la que tú y yo vamos a escoger? Dejemos todo afán. A veces el afán es un impedimento para nuestra vida. ¿Qué te ha traído? ¿A dónde se han desviado tus ojos? Aleluya. Tú que antes hablabas, tú que antes te derramabas en el altar, te derramabas ahí en la orilla de tu cama, y ahora solo te sientas a extrañar lo que antes eras, porque tu alabanza se ha convertido en una queja constante. Aleluya. El Señor quiere hacer algo contigo. El Señor quiere hacer algo contigo hoy. Permítele al Espíritu Santo hacerlo. ¿Por qué nos resistimos tanto? Porque antes, cuando estabas en tu primer amor, aún el ver respirar el aire, aún el ver las flores, aún el ver los árboles, hacía que rodaran lágrimas de tus ojos. Pero ahora puede estar la mejor adoración, puede estar la mejor alabanza, puede estar el músico, el adorador, tratando ahí la manera, ministrando, pero tú sientes que estás lejos. No te vayas de este lugar sin el altar encendido. Llévatelo a tu casa también. Comprométete con el Señor. Si dejaste de hacer el altar en tu casa, por eso es que tú ves lo que está pasando con tus hijos. Porque antes ponías alabanza, antes ponías adoración, antes ponías mensaje, y tu casa estaba inundada de adoración, de palabra, de cántico. Pero ahora otras cosas han ocupado el altar de Dios. Tus deudas te han robado el gozo. La batalla con tus hijos han alterado tu carácter. El Señor te ha dado armas, pueblo, sácalas. Sácalas, sácalas, sácalas. Donde las enterraste, sácalas. Las arras del Espíritu de Dios. No cuelgues el arpa a la orilla del río. Oh, por eso aquellos se burlaban y decían: mire dónde están los que cantaban. Aleluya. Vuelve a sacar tu arpa. Vuelve a sacar tu arpa y empieza a pelear. Van a haber ocasiones donde vas a decir: vete, porque escrito está. Basta ya de que el enemigo quiera ganar territorio en nuestro corazón, en nuestra vida. Basta ya de que el enemigo quiera ganar territorio en nuestra casa. Aleluya. Porque el que es hijo de Dios sabe lo que se le ha sido entregado. Pero tú tienes que hacer la parte tuya. Tú tienes que hacer tu parte. El Señor dice: yo te voy a ayudar, pero tú tienes que hacer la parte que tú tienes que hacer. Porque Dios quiere gente comprometida en este tiempo. Si tú sabes que tu altar está caído, vuélvelo a levantar. Si tú sabes que tu adoración ha menguado, si tú sabes que ya no oras como antes, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a levantarte en la mañana. Si te das cuenta como que la enfermedad ha querido ganar y te ha querido afectar emocionalmente, esas voces que a veces llegan a la mente,
Oh, empieza a hablar la palabra, empieza a hablar la palabra. Aleluya. Tiene que hacer algo, pueblo, tiene que hacerlo. Porque la bendición se pelea. Oh, Jacob dijo, yo no me voy hasta que no me bendiga. Hombre de Dios, dice, Señor, yo no me voy hasta que tú no me bendigas. Tu bendición sobre mi casa, sobre mi vida primero, después sobre mi casa, sobre mis hijos. Yo lo declaro, yo lo declaro, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo porque su palabra lo dice. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Empieza a sacar tu arpa. Empieza a sacar tu arpa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Espíritu Santo de Dios. Señor, cumple tu propósito en esta tarde, Dios. Oh, conforme a tu voluntad, Dios. Vivifica, Espíritu de Dios. Si tu arpa es la danza, tu arpa es tu voz, comienza a cantar. Si tu arpa es tu instrumento, comienza a tocar. Suena, suena. Si tu arpa es la danza, comienza a danzar. Si tu arpa es tu voz, si tu arpa es tu voz, que empieza a cantar. Oh, el instrumento empieza a sonar en esa arpa. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, traes vida a esta casa hoy. Oh, en el nombre de Jesús. sonaré, sonaré, con mi alma adoraré y atraeré los misterios del cielo y lo que no es tuyo tendrá que correr. Aleluya. Sonaré, Aleluya. sonaré, con mi alma Aleluya. adoraré y atraeré Aleluya. los misterios del cielo. Aleluya. Tendrá que correr, sonaré, sonaré. Se cambia, Señor. Mi alma adorará, Tú cambias el ambiente. atraeré los Oh, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad. Oh, todo lo que no venga de ti tiene que salir huyendo, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo creemos. Aleluya. Si tu alma es la danza, Aleluya. comienza a danzar. Si tu alma Aleluya. comienza a cantar. Si tu alma es un instrumento, comienza a Aleluya. Suena el alfa. arpa es la danza, comienza a danzar. Si tu arpa es tu voz, Comienza a cantar. tu arpa es tu instrumento, comienza a tocar. Suena. Suena el arpa, suena, Gracias, Espíritu. suena el arpa, suena, Mover de tu Espíritu Santo. Vivifica, vivifica. suena el arpa, suena. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Escucha lo que va a hacer.
todo aquello que te ha distraído, vas a tener que sacarlo no solo de tu vida, sino de tu casa. Aleluya. El Espíritu de Dios te va a dirigir. Porque hay hogares en este lugar donde se han edificado otros altares, pero menos el altar de Dios. Y hoy el Señor lo hablaba y lo decía durante la escuela bíblica. A veces hay ídolos que necesitan ser sacados, o cosas que hay debajo de la tienda, lingotes que tienen que salir de nuestra tienda. Todo lingote que está escondido, aleluya, aleluya, para que ya no prevalezca, aleluya, el adversario. Y hay gente que sabe que Dios le está hablando aquí en esta tarde. Aleluya. Y vas a tener que tomar autoridad. No todos lo van a entender, pero es necesario que el orden empiece por la casa. Es necesario que el orden empiece por la casa. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, Espíritu de Dios, dirige, Señor, guía, 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 guía. Trae guianza, Espíritu Santo. Aparte de llenura, trae guianza. Trae discernimiento, Señor. Oh, para que podamos poder declarar la palabra efectivamente, Dios. Todo saltón, todo hormigón que ha querido devorar la cosecha, aleluya. Oh, toda plaga que se ha querido levantar, en el nombre de Jesús, no va a prevalecer en mi casa, no va a prevalecer en tu casa. En el nombre de Jesús no va a prevalecer en esta casa. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, oh ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 y llena este lugar, y ven. Todo ataque a tu identidad. Oh, carabazo, todo ataque a tu identidad, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, tú nos has dado una identidad de Cristo, de que seamos llamados hijos de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, oramos para que usted traiga guianza a su pueblo, Señor. A cada
cada caballero, a cada dama, Señor, padres de familia, matrimonios. Oh, en el nombre de Jesús, Señor. Una iglesia llena de ti, Señor. Familias llenas de ti, Señor. Señor, presentamos a la prima de mi hermana María, ahí donde ella está, Señor. Enviamos la palabra ahí donde ella se encuentra. Que tú hagas una obra en su espíritu, en su alma, Señor, y en su cuerpo. En el nombre de Jesús. Todo aquel que esté enfermo, que no pudo venir hoy, ahí donde están, Señor amado, que la palabra, Señor, llegue ahí donde ellos se encuentran. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. 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 Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Habrá alguien que necesita ser lleno hoy. Espíritu, Espíritu. Y desciende como fuego, y como en el Pentecostés, y lléname de nuevo, y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor.
Señor, oramos por misericordia, Padre. Anhelen mi presencia y verán la gloria y verán mi gloria y verán mi gloria. Anhelen mi presencia, todo, todo, todo. Anhelen mi presencia, todo, 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 todo. Porque quiero mostrar mi gloria en esta casa. Quiero mostrar mi gloria en esta casa. Aleluya. Señor, manda que nosotros lo anhelemos. Moisés le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Vamos a hacer algo rápido ya, no vamos a ir. Y vamos a despedir de esta manera. Pero yo quiero pedirle que los que puedan acercarse se acerquen, por favor. Vamos a orar para despedir ahora. Pero que cuando usted y yo salgamos de esta puerta, se ve esa nube y esa columna. A lo mejor usted tenía planes. Yo sé que quizás se quiere ir ya. Pero Dios quiere que esta casa vea cosas que no ha visto. A veces hay mucho acomodamiento, nos gusta acomodarnos. ¿Qué le va a decir usted al Señor en estos últimos minutos que nos quedan? Usted ya se va a ir para su casa. Va a ir a descansar porque tiene que trabajar mañana. Otros van a quizás hacer diligencias. Otros van a ir a atender a alguien. Pero ¿cuánto lo amas? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por Él? ¿Estás dispuesto a darle estos últimos minutos? ¿De verdad? Quizás estás pensando en ir a atender a tus hijos. Pero ¿por qué mejor no traes a tus hijos a este altar con tus lágrimas? Él puede mover a alguien para llevarte lo que necesitas. En lugar de ir a buscar a esa persona.
Es mejor un momento en su presencia que 1000 años fuera de ella. Mejor me sería estar un momento en su presencia. Alguien quisiera pasar un momento en su presencia ahora. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que un corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy, y tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que dar. Solo es tuyo, Señor, y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy, y acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por su pueblo. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendiga a su pueblo, Señor. Gracias, Señor. Porque salimos con nuestro cántaro lleno, Señor. Con nuestra lámpara, Señor, ese día. Gracias porque esas lámparas que estaban apagadas hoy salen encendidas de este lugar. Y con su aceite de reserva, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias te damos, Señor. Bendiga a su pueblo, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento arrope el corazón de sus hijos, Señor. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da, yo la doy. Yo sé que algo tú hiciste con alguien hoy, Señor.